Under Grace, Comunidad Cristiana Bajo la Gracia, les da la bienvenida a su programa, El Despertar de la Gracia. Es nuestro deseo que por medio de la palabra de Dios, juntos seamos edificados y que así crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos toda la gloria, ahora y para siempre. Con ustedes el pastor Alex Ruiz. Decir que Jesús lloró porque amaba a Lázaro realmente no tiene ningún sentido. Eso fue lo que los espectadores vieron y pensaron y hasta dijeron. Pero recordemos que Jesús ya le había dicho a Marta que su hermano iba a resucitar. Tanto así que él lo había enfatizado, que él realmente estaba vivo. Al final, que Jesús no haga las cosas como la gente quiere o exige, es lo que lleva a las personas a rechazar a Dios, a renegar de Él. Aquí tenemos a personas ofendidas porque podían ver que Jesús hacía milagros, pero había permitido que su amigo Lázaro muriera y que la familia sufriera. Pero es precisamente aquí donde nos encontramos ante el relato más real de lo que es la mayor incredulidad, la más grande de todas las muertes, la muerte espiritual. Esto es lo que hizo que Jesús llorara, esto es lo que hizo que Jesús se enojara, no la muerte de Lázaro, sino la muerte de aquellos que estaban a su alrededor, aquellos que caminaban pero iban rumbo a la muerte eterna, aquellos que escuchaban a muchos hablar pero no podían oír la verdad acerca de Jesús y creerla, aquellos que podían hablar con otros pero en sus bocas solo había murmuración. Y es tan cierto esto que justo en ese momento dice la palabra de Dios que Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Las lágrimas de Jesús venían de su enojo, porque aunque Él se enojó, eso no lo llevó a pecar, como nos pasa a nosotros. Eso lo llevó a sentir dolor en su corazón. En Cristo, el dolor más grande no es el de un problema, una enfermedad, ni siquiera el de la muerte física, aunque todas estas cosas son reales y causan profundo dolor. Pero en Cristo el dolor más profundo es el de la incredulidad de los hombres. ¿Acaso en otra ocasión donde se presenta a Jesús llorando, como es el caso de Lucas en el capítulo 19, no fue por lo mismo que él lloró, por la incredulidad de Jerusalén? Esto fue lo que causó lágrimas en Jesús en aquella otra ocasión. ¿Por qué habría de llorar Jesús por la muerte de Lázaro, si parece ser que en esta historia él era el único hombre nacido de mujer que realmente había creído en Cristo y estaba vivo en todo este evento? No, Jesús no está llorando por alguien que está vivo y que tan solo en un instante se va a levantar de la tumba y va a salir caminando. Jesús está llorando por aquellos que están fuera del sepulcro, pero su muerte espiritual se hace evidente. La tumba en la que estas personas se encuentran es más terrible que una tumba física. Esta es una tumba eterna. Por esto es que en este momento Jesús dice, corran la piedra a un lado. Pero, ¿cuál es la respuesta? Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó. Señor, hace 4 días que murió. Debe haber un olor espantoso. La misma mujer que hace un momento había dicho que creía que Jesús era la resurrección y la vida. La misma persona que hace un instante había dicho que aceptaba la declaración de Jesús de que el que creía en Él realmente no estaba muerto, sino que tenía vida eterna. La misma persona que había dicho que creía que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, el que había venido de Dios al mundo. Sin embargo, es ella misma la primera en replicar. Para ella su hermano ahora solo era una descomposición, podredumbre, un olor espantoso. Pero para Jesús, la descomposición, la podredumbre, el olor insoportable, no venía de la tumba y del cuerpo de Lázaro. Venía de los que estaban a su lado y solo mostraban incredulidad. Parece que ese olor a muerte es demasiado ignorado. Estamos tan acostumbrados a él que ya nos parece normal, pero es esto lo que hace a Jesús llorar, y con toda la razón. Pero una vez más, aclaremos. La muerte física, la pérdida material de un ser querido, es dolorosa para el ser humano. Ni Jesús, ni la Biblia, ni esta historia están aquí para negar esto. No, Dios no es insensible al dolor humano. Pero esta historia, la Biblia, Jesús, están aquí para decirnos que en todo esto hay esperanza, pero que necesitamos darnos cuenta de que lo que realmente
es primordial en nuestras vidas. Es conocerlo a Él, a Jesús, y creer en Él. Que necesitamos a Cristo Jesús, más que para que nuestros problemas y dificultades terrenales sean solucionados. Lo necesitamos para creer en Él, por lo que Él vino a darnos, por lo que Él vino a hacer, por lo más importante, por la vida eterna, por la resurrección espiritual, aun cuando un día habrá una resurrección material. Saber que lo que hay en esta tierra es pasajero, pero que lo que tenemos en Cristo es eterno, es lo que realmente necesitamos experimentar en nuestras vidas. Saber que, aunque hoy nuestro cuerpo pudiera descender a la tumba y se descompusiera, en Él, en Cristo, estamos más vivos que nunca. En Él estamos en la vida eterna. Ahora, ¿es esto lo que creemos de Jesús? De hecho, aquí es donde viene la pregunta verdadera. ¿Hemos resucitado con Cristo? Ese es el Evangelio, la buena noticia. Darnos cuenta de que hay una muerte más terrible. Muerte en la que todos nacemos. Muerte en la que, aunque suene contradictorio, viene cuando se nos es dada la vida física. Todos los seres humanos no solamente somos mortales que vamos de paso en esta tierra, sino seres que nacemos con una muerte espiritual, muerte de pecado, muerte de incredulidad, muerte en la que lo único que importa es esta vida, aunque todos sabemos que tarde o temprano todo termina. Una muerte donde vivimos solo pensando en lo terrenal, en lo pasajero, y hasta desgastamos todo cuanto somos, hasta agonizar, por algo que al final nadie se puede llevar. Para Jesús, esta clase de muerte es digna de llorar. Para Jesús, esta es la muerte que le parte el corazón y le causa tanta tristeza. Esta es la muerte que conmueve a Jesús hasta las lágrimas y le causa tal indignación que hace que sus ojos lloren y las lágrimas rueden por sus mejillas. Porque aquí es donde esta historia apenas comienza. Ante la incredulidad de Marta, Jesús respondió: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Creer en Jesús no es creer que Él puede hacer milagros. Claro que Él puede, pero creer en Jesús es creer su palabra, es creer su verdad, es creer en su eternidad, es creer que Él es la resurrección y la vida, porque lo más impactante de esta historia está por llegar. Dice la palabra de Dios que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo: Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Jesús pudo haber venido a Betania en el momento en el que recibió el mensaje de María y Marta, y cuando Lázaro aún estaba enfermo. Jesús pudo haber venido a responder al llamado de los hombres y haber sanado a Lázaro de la enfermedad que lo aquejaba, y así haber impedido la muerte física y el dolor y el trauma de toda esta situación. Pero Él había venido en respuesta al llamado del Padre, y este era el momento oportuno para mostrar que Él, Jesucristo y el Padre son uno, y para demostrar que lo que el hombre necesita es más que un milagro físico, sino un milagro espiritual, un milagro en el corazón. Jesús se tardó en regresar a Betania para sanar a Lázaro, porque Él venía a hacer una obra más grande, a resucitar a muchos muertos espirituales que había allí alrededor de un muerto físico. No es que a Jesús no le hubiera importado el dolor físico de Lázaro en su enfermedad, o el dolor sentimental de María y Marta al perder a su hermano, sino que a Jesús le importaba algo más grande: la salvación eterna, la resurrección espiritual. Para Jesús hay algo más importante que evitar un dolor físico que al final termina siendo pasajero. Para Jesús lo importante es evitar la muerte eterna. Y aquí está Jesús haciendo esto para que muchos crean en Él de verdad, incluyendo a María, a Marta, a sus propios discípulos y a unos cuantos allí presentes. Así que entonces Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús les dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. Quizá esto que acaba de ocurrir nos sorprenda
y a lo mejor digamos que quisiéramos ver una escena de estas. Pero esto no es lo que nos debería sorprender realmente, porque recordemos, para Jesús Lázaro no estaba muerto, y solo bastaba con llamarlo por su propio nombre y decirle que saliera de allí, de la tumba, y solo esas palabras fueron suficientes para que aquel que estaba muerto para los hombres incrédulos saliera de la tumba envuelto en una mortaja. Jesús no resucitó a Lázaro en ese momento, porque para Jesús no estaba muerto. Jesús solo llamó a uno que tenía vida eterna y lo regresó en un cuerpo a esta tierra. Ahora, alguien podría pensar, pero ¿cómo que no hubo resurrección de Lázaro? Pues resulta que a pesar del impacto que este momento pueda causar en las personas, lo realmente impactante está aún por venir. Veamos con claridad el verdadero desastre que hizo llorar a Jesús. Veamos que la historia no ha terminado y que lo que nos quiere mostrar es cuál fue el resultado de toda esta obra. Veamos la verdadera muerte que hizo llorar a Jesús, porque ante este milagro del levantamiento de la tumba de un hombre que llevaba ya 4 días muerto, como Lázaro, uno que ya se estaba descomponiendo, dice la palabra de Dios que al ver lo que sucedió, muchos de entre la gente que estaba con María creyeron en Jesús, pero otros fueron a ver a los fariseos para contarles lo que Jesús había hecho. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos convocaron al Concilio Supremo. ¿Qué vamos a hacer?, se preguntaron unos a otros. Sin duda ese hombre realiza muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, dentro de poco todos van a creer en él. Entonces, el ejército romano vendrá y destruirá tanto nuestro templo como nuestra nación. ¿No dan ganas de llorar por esto? Ni siquiera la palabra de Dios se detiene en contarnos más detalles de Lázaro. No nos cuenta dónde estaba ni qué vio. No vemos a Lázaro escribiendo un libro del más allá o contando su testimonio de cómo es el cielo o el infierno. Nada de eso. No lo necesitamos. Ya tenemos todo lo que necesitamos saber en la Biblia. Pero en lo que sí se centra la palabra de Dios es en describirnos la terrible descomposición en la que se vive en este mundo de maldad. Es claro, muchos de entre la gente que estaban con María creyeron en Jesús. Ellos eran los que necesitaban resurrección ese día. Estos eran los muertos que Jesús venía a resucitar, a salvar. Y recordemos que entre estos había aún discípulos de Jesús, pero aún así no es en esto que se detiene la Biblia, sino en decirnos que otros fueron a ver a los fariseos para contarles lo que Jesús había hecho. No precisamente porque estuvieran muy entusiasmados con el suceso, sino todo lo contrario. Precisamente este milagro hizo que estos hombres, los líderes religiosos más importantes de la época de Jesús, los principales, convocaran el Concilio Supremo. Allí está reunido lo más alto de la religión de aquella época, pero con un solo propósito en mente: deshacerse de Jesús. Aquí estamos viendo el verdadero cementerio. ¿Podemos ver por qué lloraba Jesús? ¿Cuántos milagros necesita ver un incrédulo para ser salvo? Como un día dijo el mismo Jesús, ni aunque vieran a uno levantarse de entre los muertos, creerían. No es cuántos milagros necesitamos ver, es cuántos milagros necesitamos recibir. Solo Jesucristo puede hacer el milagro más grande en la vida del ser humano, y es resucitarnos de entre los muertos, a nosotros los seres humanos que nacemos siendo incrédulos. Ahora, la religión está preocupada por su estatus económico, social, político y por supuesto religioso. Y lo más fuerte está aún por venir. Sí, hay mucho más. Porque entonces Caifás, quien era el sumo sacerdote en aquel tiempo, dijo: no saben de qué están hablando. No se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que la nación entera sea destruida. Este fue el detonante para matar a Jesús. Para estos hombres religiosos, Jesús era solo un estorbo, pero eran líderes religiosos, aquellos que se suponía que guiaban al pueblo hacia Dios, pero no solamente eran ciegos, sordos, mudos espirituales, sino que ellos mismos eran los más muertos de todos. Caifás, el sumo sacerdote, el más importante de la religión, tuvo una brillante idea, entre comillas. Parece ser que es el único que la tiene clara en esta historia. Obviamente esto es sarcástico, porque él dijo: no saben de qué están hablando.
Lo dijo con mucha arrogancia. Parece que él sí lo sabe muy bien, pero tengamos cuidado en sus palabras, porque son muy engañosas. ¿No se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que la nación entera sea destruida? Este hombre parece que está preocupado por el pueblo. Su discurso parece uno que está a favor de los demás. Es mejor para ustedes, dijo Caifás. Esa es la voz que sale de un sepulcro. Esa es la misma voz de la serpiente que engañó a Eva en el Edén. La voz que nos dice, busquemos lo mejor en esta vida, en este mundo, lo mejor para los hombres, lo mejor para el pueblo, lo mejor para la humanidad, pero lejos de Dios y de su eternidad, lejos de la vida verdadera. Este hombre dijo, es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que la nación entera sea destruida, aunque ese hombre, como lo llama Caifás, no le hacía daño a nadie. Pero claro, tampoco contribuía en nada a los intereses egoístas de la religiosidad, de la humanidad orgullosa y engreída. Por eso, para ellos era mejor matarlo. Aquí estamos de manera clara ante la muerte, pero ¿lo podemos ver? Aquí se está buscando supuestamente el bien del pueblo. Aquí aparentemente se está buscando el bien de la sociedad, el bienestar del hombre, el bienestar de la nación, pero la muerte reina. En la escena anterior veíamos una enfermedad física, de hecho una enfermedad que hasta terminó en muerte física. En la escena anterior veíamos el dolor por la pérdida de un ser querido, pero al final todo termina en la gloria de Dios, en la salvación de muchos, en la exaltación de Cristo, en el reconocimiento de que Lázaro siempre estuvo vivo. Pero preguntémonos, ¿cuál es entonces el peor escenario aquí? ¿La tumba de Lázaro o el concilio supremo de la religión? ¿Dónde hay más podredumbre? ¿En el cementerio, en la tumba donde estuvo Lázaro? ¿O en la reunión de los hombres religiosos que supuestamente buscaban el bien de la nación, cuando lo único que buscaban era su propio bien a costa de la gloria de Dios? ¿Quién está más muerto? ¿Lázaro después de 4 días en la tumba? ¿O Caifás en sus vestiduras religiosas y en un templo, pero lejos de Dios? ¿Quiénes están más desamparados? ¿María y Marta? ¿O el pueblo bajo este liderazgo religioso? ¿Qué trae peores consecuencias? ¿La muerte física que sufrió Lázaro? ¿O la muerte espiritual de todas estas personas con todo y su religiosidad? ¿Dónde está más ausente Dios? ¿En medio de la pérdida de la vida humana o en medio de la religión hueca, vacía y vana? ¿Qué nos conmueve más en esta historia? ¿Qué nos haría llorar? Es impresionante ver que estos hombres reconocieron algo. Sin duda, ese hombre realiza muchas señales milagrosas. No hizo nada en sus corazones. Para ellos no existía la menor duda de que los milagros que Jesús hacía eran reales. Y hoy más que nunca podemos decir que esto es lo que llena lugares religiosos, las señales, los milagros. Pero en este caso los milagros que hacía Jesús no implicaban un beneficio económico o un crecimiento religioso. Al contrario, todo esto hacía que de una u otra manera personas comenzaran a ver a Jesús como alguien que ofrecía lo más grande: vida, salvación, eternidad. Y si Él era capaz de llamar a los muertos de la tumba, aun cuando ya se estuvieran descomponiendo, entonces sus declaraciones de eternidad deberían ser ciertas, pero ahora la religión estaba celosa de esta verdad. Así que al final, ¿no es en esto en lo que se basa la religiosidad? En la búsqueda de Dios, pero solo para encontrar un beneficio material, terrenal, pasajero. Aún así, la palabra de Dios dice que Caifás no dijo eso por su propia cuenta, sino que, como sumo sacerdote en aquel tiempo, fue guiado a profetizar que Jesús moriría por toda la nación. Y no solo por esa nación, sino que también moriría para congregar y unir a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. Y aquí sí que estamos ante un milagro asombroso. Aquí podemos ver aún más la gloria de Dios. Aquí podemos ver cómo Dios es capaz hasta de usar lo peor de la humanidad y sacar algo bueno. Aunque aclaremos, no es que Dios esté de acuerdo con el mal, ni mucho menos podemos pensar que porque Dios es capaz hasta de usar lo peor del ser humano, entonces la maldad del hombre está bien, porque aún tiene un propósito en Dios. No nos equivoquemos. Esto no es lo que nos enseña la palabra, pero sí es cierto que aún este terrible episodio
no se ha salido del control de Dios, sino que por el contrario, está siendo parte del plan perfecto y eterno de Dios. Porque aunque este hombre, Caifás, el máximo líder religioso de la época de Jesús, está planeando el peor de todos los pecados jamás cometidos en la historia de la humanidad, la muerte del Hijo de Dios, aún así, en ese malvado plan del hombre, pues resulta que gracias a la soberanía y a la providencia de Dios, al ser Caifás el sumo sacerdote, fue guiado a profetizar que Jesús moriría por toda la nación. En esencia, el plan malvado de este hombre estaba cumpliendo el plan eterno y perfecto de Dios. El pecado de este hombre, su egoísmo, orgullo y maldad, su muerte espiritual, estaban ejecutando la muerte de Jesús, que a la vez sería la que traería la salvación de toda la humanidad. Tanto así que no solo Jesús moriría por el pueblo de Israel, a quien Dios había hecho las promesas, y en donde la encarnación del Hijo de Dios se había llevado a cabo, sino que la maravillosa noticia, el Evangelio, aún en medio de esta maldad humana, es que Jesús moriría, no solo por esa nación, por Israel, sino que también moriría para congregar y unir a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. El plan malvado del hombre estaba ejecutando el plan salvador de Dios, y por medio de la muerte de Jesucristo, a manos de los hombres malvados, la vida verdadera, el milagro más grande, la salvación, la vida eterna, sería otorgada al mundo entero, para que donde quiera que haya alguien que crea que Jesús es la resurrección y la vida, para que donde quiera que en este mundo se predique que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que en Él hay vida eterna, salvación, y personas crean esta verdad, entonces, al igual que con Lázaro, aun cuando hoy muriéramos físicamente, podamos estar seguros de que la muerte no es el final, que de hecho, aunque nuestros cuerpos se descompusieran, en Jesús realmente tenemos vida, vida eterna. Así que la historia concluye diciendo que, a partir de ese momento, los líderes judíos comenzaron a conspirar para matar a Jesús. De nuevo, tengamos cuidado, que Dios sea capaz de convertir la maldad humana en un propósito inigualable para su gloria, no quita que estos hombres son malvados y actuaron de la manera más pecaminosa posible. Pero a la vez, debemos considerar la maravillosa gracia y gloria de Dios en toda esta historia. Así que preguntémonos, ¿no es este un encuentro glorioso? A pesar de que Lázaro tuvo que pasar por la enfermedad, a pesar de que tuvo que experimentar la muerte física, y aunque sus hermanas sufrieron por un tiempo el dolor de la partida de su hermano a la eternidad, al final la salvación de muchas personas, aún de discípulos de Jesús, que en ese momento muchos creyeran verdaderamente en Él, fue algo que solo se pudo dar tal como ocurrieron las cosas en esta historia. Dios fue capaz de usar la enfermedad de Lázaro para que su gloria se manifestara. Jesús pudo usar su aparente indiferencia al enterarse de la enfermedad de Lázaro y aún esperar que muriera, para luego mostrar su propia gloria a muchos incrédulos. Es maravilloso saber que en Cristo hay eternidad y que Él es capaz de reconstruir un cuerpo que ya está experimentando la descomposición, pero quiera Dios que entender esta verdad nos lleve a creer en Jesús por quien realmente es, que nos lleve a buscarlo, a amarlo, a desearlo por su verdad, por su evangelio, por su vida, por su resurrección, por su eternidad. Que podamos creer que Él es el Hijo de Dios, el Salvador, la resurrección y la vida. Que podamos creer que Él es el hacedor del mayor milagro, darnos vida espiritual y llevarnos a la eternidad. Y aún darnos la promesa segura de que un día, aunque muramos físicamente, tarde o temprano, nos levantaremos de la tumba en victoria en Cristo Jesús. Porque lo más importante en todo esto que nos enseña la Biblia no es que Jesús levantó a Lázaro de la tumba después de 4 días de muerto. Porque, como es obvio, al final, Lázaro volvió a morir físicamente. Hoy no está con nosotros. Pero lo que sí es verdaderamente glorioso en el final de esta historia es que Jesús mismo fue a la muerte. Él fue crucificado por hombres que no pudieron negar ninguno de sus milagros. Él fue llevado injustamente a la muerte, y esos hombres cometieron un terrible pecado contra Él. Pero aún así Jesús murió para que los pecadores como tú y como yo creamos en Él y recibamos el perdón de nuestros pecados y resurrección
de la muerte espiritual a una nueva vida que ya nunca termina. Una vida donde estamos en una relación perfecta y eterna con nuestro Padre Celestial. Una nueva vida que ya no muere, aunque de igual forma no nos libra de las dificultades de este mundo, pero que sí nos asegura que la eternidad ya es nuestra solo por gracia. Porque aunque Lázaro fue levantado de la tumba y luego volvió a morir, Cristo Jesús murió, pero Él resucitó al tercer día, y esto para ya no morir jamás. Esta es la promesa de Cristo, que al creer en Él, esta es la clase de vida que Él nos regala. Hoy Lázaro no está con nosotros, está con Jesucristo, pero hoy Jesucristo está en medio de aquellos que por gracia hemos creído en Él. Y sabemos que, aunque hoy estemos en esta tierra, o aunque en cualquier momento dejemos este mundo y vayamos a la eternidad, siempre estaremos con Jesús. Pues como sucedió con Lázaro, estaremos vivos en Cristo, sea en esta tierra o en la vida eterna. Así que preguntémonos, ¿es esta nuestra fe en Jesucristo? ¿Es esta nuestra esperanza? ¿Hemos recibido esta clase de vida? Para esto fue que Jesús vino a este mundo, para salvar a todo el que crea en Él, para salvarnos de la muerte eterna, para salvarnos de la religiosidad que solo busca el bien personal y pasajero, para salvarnos del egoísmo, del orgullo, para salvarnos de este mundo que solo busca lo suyo, para sacarnos de la incredulidad y llevarnos a la vida eterna. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo para enseñarnos que el dolor y el sufrimiento son reales en esta vida. Él mismo sufrió a manos de los pecadores. Él mismo sufrió hasta la misma muerte, pero vino para mostrarnos que eso no es todo lo que hay, sino que a pesar de todas las pruebas y dificultades que podamos vivir en esta tierra, Él vino a enseñarnos que en Él nos espera la vida eterna. Cristo vino al mundo para vencer al pecado, la muerte, y regalarnos el cielo solo por su gracia, y así dejarnos ver que, aunque en esta tierra suframos un poco de tiempo, en su bondad, Dios nos ha llamado a que participemos de la gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Así que en Dios, aun los momentos difíciles de esta vida tienen un propósito. Encontrarnos con Jesús y ser sus amigos no nos libra de las dificultades, pero nos asegura la eternidad. Si de algo podemos estar seguros, es que aun en medio de las dificultades de esta vida, Dios nos restaurará, nos sostendrá, nos fortalecerá, nos afirmará sobre un fundamento sólido y, lo más grande, nos asegura la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Así que solo resta terminar pidiendo a Dios que esto sea una realidad en nuestras vidas y que Él, en su gracia, nos ayude en este mundo a ver las cosas de la forma en que Él las ve, y que, sin importar nada, siempre veamos a un Dios bueno que en todo momento tiene propósitos gloriosos, pero que a la vez veamos su fuerza en nuestras vidas y que tengamos la fe verdadera en su Hijo Jesucristo. Así que oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos que tú siempre eres bueno y que, aunque muchas veces no comprendemos lo que sucede en nuestras vidas, a nuestro alrededor, en medio del dolor y el sufrimiento, aún así, tú tienes propósitos gloriosos. Padre, te pedimos que nos permitas ver las cosas de esa manera y que nos des la fortaleza y la paz para vivir confiados en esta vida pasajera a pesar de las dificultades que podamos enfrentar. Y Padre, que por sobre todo vivamos con la esperanza de la seguridad de la vida eterna que nos regalas en Cristo Jesús. Padre nuestro, perdónanos si en los momentos de dificultad hemos dudado de tu amor, de tu bondad, o quizá aún de tu existencia, pero sabemos que en ti tenemos el perdón de los pecados por medio de Jesucristo, tu Hijo amado. Padre, también te pedimos que nos ayudes en los momentos de dificultad, que seamos fortalecidos en ti y que siempre tengamos presente el Evangelio, la buena noticia de que la vida eterna es segura y es nuestra por tu gracia. También te pedimos que nos permitas tener ojos espirituales para ver las situaciones de la manera correcta. De hecho, Padre, por favor, permítenos ver que la muerte verdadera es no conocerte a ti, que la muerte más grande es rechazar la verdad de Cristo. Así que, por favor, solo tú sabes si de verdad hemos resucitado en tu Hijo, y de no ser así, danos tu vida en Jesucristo. Pero si ya nos has dado esta gracia maravillosa, permítenos ver a muchos más salir de la muerte, de la maldad, de la tumba de la incredulidad, y ver así la vida que tú puedes dar a todos aquellos que están a nuestro alrededor
y que necesitan conocer y creer en Jesucristo, nuestro Señor. Por favor, Padre, seca nuestras lágrimas por el dolor físico, pero produce dolor en nuestros corazones al ver la descomposición y la maldad de los hombres que no te conocen, y permítenos ser luz en la oscuridad, sal en la descomposición, vida en la mortandad, por medio de la gracia de Cristo manifestada en nuestras vidas, a través de tu palabra y en el poder de tu Espíritu. Esto te pedimos en el nombre de Cristo, tu amado Hijo. Amén y amén. Gracias por acompañarnos en esta transmisión de su programa El Despertar de la Gracia. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Hasta una próxima oportunidad.